título para el sermón de hoy es El acceso al cielo. Es un título muy atrayente y hermoso, ¿verdad? El acceso al cielo. ¿Quién no quiere tener el acceso al cielo? Sería algo de lo más grande que hubiera, porque no se puede comparar con nada que ustedes hayan imaginado en esta vida. El acceso al cielo, ustedes saben lo que eso significa. Significa vida eterna, significa gozo eterno, paz eterna, significa felicidad eterna, donde no hay llanto, ni lágrima, ni nada. Así que todo el mundo gustaría algo así. Vamos a ver este pasaje que se encuentra en Juan 1, versículo 50. Lo más importante es que yo ya estoy predicando ahorita en Juan solo las palabras de Cristo, cuando Cristo habla, la importancia que tiene cuando el Dios encarnado, aquella palabra que se encarnó y se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, esa luz inaccesible, ahora habla. Y eso es lo más grande. Aquí vamos a ver también en estos textos a Dios hablando. Respondió Jesús y le dijo, en el versículo 50, porque te dije, aquí vienen las palabras del Santo Dios, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, este es el texto, estas son las palabras que con la ayuda del Señor voy a exponer. Lo más importante es, vamos a ver qué es la doctrina, la enseñanza y las palabras que el Señor nos habla, las promesas, más que nada una promesa tan solemne en esto. Vamos a ver, siempre, este estudio lo voy a distribuir en dos puntos que vienen siendo para que se entienda mejor el bosquejo. Lo vamos a dividir en lo que es el contexto. Vamos a contextualizar desde el versículo 43 para entender lo que significa el contexto. El contexto es el llamado a los discípulos. Es en el contexto del llamado a los discípulos que Jesucristo pronuncia las palabras que acabamos de leer ahorita. Luego en la otra parte vamos a ver qué vieron en Jesús. Cuando se les hace el llamado, ¿qué es lo que vieron? Y lo que vieron es lo que está aquí, en estos pasajes. El cielo abierto. Cristo les muestra que verán cosas más grandes de las que vieron cuando estuvieron con Él. Del cielo a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que eso es lo que vamos a ver. Y como siempre, yo uso un texto de apoyo porque este texto es clave. Es como si les adelantara el final de alguna manera, pero eso me ayuda a conectar bien la enseñanza. Y ese texto es Juan 14:6. Cuando Jesús les dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie va al cielo sino por Él. Aquí estamos viendo de antemano quién es esa escalera, quién es ese sobre quién los ángeles suben y bajan. Así que es interesantísimo este texto, es importante para entenderlo mejor. Así que con esto vamos a ver primero el contexto, vamos a ir sobre el contexto para llegar a estas palabras de una manera bien entendida, en el contexto de lo que es el llamado a sus discípulos. Comenzamos a leer entonces aquí en Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En el sermón pasado vimos nosotros cómo estos discípulos vieron a Jesús que pasaba por ahí y vinieron con Jesús. Le dijeron, ¿dónde moras? Jesús les dijo, vengan y vean. Y vimos la importancia que es venir y ver a Jesús. Ver a Jesús. De eso se trató el otro tema. Esos dos hombres, esos dos discípulos era el apóstol Juan, que estamos viendo aquí, y Andrés. Ellos fueron los dos primeros, el apóstol Juan y Andrés. Eso es lo que vemos aquí en el primer texto. Y halló primero a su hermano Simón. Andrés era hermano de Simón Pedro. Así que Andrés halló primero a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es importante notar
que Andrés ya había estado morando con Cristo. Andrés ya había escuchado al Maestro. Andrés ya había escuchado al Señor. Ya tenía un mensaje. Ya estaba confirmado que habían encontrado al Cristo. Ya lo había identificado como el Salvador, como el único acceso al cielo. Y entonces lo primero que hace Andrés, viene a su hermano. A su hermano. Es lo primero que hace un verdadero discípulo. Primero va a sus hermanos, a sus padres, a su familia más cercana. Después a los amigos íntimos y por último a todos los que se los pongan por delante. Pero siempre comienza por su casa. Vemos aquí Hechos 11:13. ¿Quién nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Aquí vemos a este hombre de Dios, o este hombre se le aparece un ángel a Cornelio y pide. Él estaba queriendo, él era un hombre que ya su corazón buscaba al Señor, buscaba a Dios. Ya Dios le manda un ángel, viene un ángel y se presenta enfrente de él. Pero necesitaba algo, necesitaba oír el evangelio, necesitaba que alguien le dijera algo. Y eso es lo que vemos, lo mandan a buscar al apóstol Pedro. Y le dice, en el 14 dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras. Pedro le iba a hablar el evangelio. Y cuando nosotros vemos en el libro el discurso de Pedro, precisamente Pedro les pone el evangelio. Pedro le habla de que en Cristo había salvación. Pedro le habla lo referente a la salvación en Cristo Jesús. Así que aquí vemos cómo es importantísimo que comiencen siempre en la casa los papás hablándole a los hijos. Eso ayuda mucho. Y que les enseñen verdaderamente lo que es el camino de la salvación. Vemos nosotros que aquí en el 42 dice, y le trajo a Jesús, a Pedro lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que vemos que Jesús cambia a sus discípulos y Jesús llama por su nombre a sus discípulos. Es increíble que Andrés va y busca a su hermano, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios es soberano en la salvación, que Dios hace el llamado. Pero no por eso, este nos da un ejemplo clarito, que no por eso nosotros podemos decir, bueno, yo no tengo responsabilidad de predicar. Ya Dios ya sabía cómo se llamaba Pedro. Ya lo conocía, ya sabía de Pedro. Pedro ya había sido escogido desde el vientre de su madre, pero tuvo que ir su hermano a decirle, hey, hemos hallado al Cristo. Es el hermano que fue a predicarle la palabra. Obviamente la salvación es del Señor de principio a fin y eso nosotros lo sabemos. Pero fíjate, cuando llega, vemos que el Señor ya lo conocía. O sea que no dependían de Andrés para que se salvara Pedro. Pero sí era necesario, Dios usa instrumentos, Dios usa esas vasijas de barro para predicar el evangelio. Nos hace un llamado general y un llamado particular. Vamos a ver el general. En 2 de Pedro 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está hablándole a los santos, a los redimidos. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros no somos salvos, nosotros no somos redimidos para que nos quedemos como si nada pasó. Lo primero que tenemos que hacer es eso, anunciar, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a la luz. Aquí Cristo se nos presenta como la luz del mundo. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. Vemos un llamado general de parte de Dios a todos, ¿verdad? Que estén cargados y cansados, que Él os hará descansar. Es el reposo, Cristo es el reposo. Y en un llamado particular, personal, vemos cómo Dios también lo hace a sus siervos. En Éxodo 3, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, hablando de Moisés en la zarza ardiente, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Vemos que Dios conoce por su nombre y Dios les hace un llamado particular. En Hechos 9:4 vemos lo mismo con Saulo.
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos el llamado de Dios personal, particular a la persona. Así que Jesús es el que cambia a sus discípulos. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que quiere decir padre, porque te he puesto por padre de muchas personas, de muchas gentes. Y así sucesivamente lo hizo con Jacob, que era su nombre, significaba hacer trampa, y después le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Y vemos lo mismo con Saulo, a Pablo, con Simón, a Pedro, y en Apocalipsis, porque también podríamos decir nosotros, bueno, si Dios nos cambia el nombre, se los cambiará algo. Uno, porque yo me sigo llamando igual y yo también soy creyente, no. Dios nos pone algunos ejemplos de casos específicos, pero eso es una promesa para todos nosotros. Todos los redimidos, Dios nos va a cambiar el nombre, así como nos cambia a nosotros. En Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al escogido, al que sea salvo, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo al que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a tener un nombre nuevo también nosotros. Así que esto es importante. Dios nos habla por nuestro nombre. Dios hace un llamado general y un llamado particular, personal. Nos habla por nuestro nombre. También le dijo Samuel, Samuel. Siempre Dios hablando así. Así que en el 43, estamos en el contexto, estamos llegando al contexto, caminando en el contexto que es el llamado de Jesús a sus discípulos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí vemos, entra en escena Felipe, Jesús lo llama y le dice, sígueme. Jesús llama. Así que lo primero que vemos, que las ovejas siguen al Cordero. Jesús la llama, aquí en Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Ves cómo vemos? Oyen su voz y las llama por su nombre, que es lo que hemos estado viendo. Y las saca, dice, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esa voz, Felipe, sígueme. Felipe la conoció porque era una de sus ovejas. Mas al extraño no siguen, sino que oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esa es la ventaja que tienen los siervos de Dios. Nunca van a estar quietos y contentos cuando se les está predicando mentiras. Cuando se está predicando solamente la vida personal del pastor, cuando la persona está hablando tonterías que no vienen al caso, cuando se le está hablando de prosperidad, cuando se le está hablando de cualquier otra cosa, él no va a escuchar la voz y no lo va a seguir al extraño. Esa es una promesa, un sello de garantía de los verdaderos discípulos de Dios, que solo siguen al Cordero. Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es un diablo? Vemos aquí que Dios escoge. Es otra de las cosas en el contexto del llamado, del evangelismo. Dios escoge a sus discípulos. Dios los escoge con cualquier propósito. Porque diríamos aquí, pero este es Judas Iscariote. Sí, pero él dice bien clarito, Dios ha hecho todas las cosas para sí mismo, aún el impío para el día malo. Por algo lo escogió. Vamos al versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Acuérdate que Felipe ya fue llamado, ahora Felipe sigue a Cristo, al igual que Pedro. Felipe halló a Natanael. Aquí entra otro personaje en escena, Natanael. Y dice, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. No vamos a discutir, ven y ve. Eso fue lo que predicamos la otra vez, ven y ve. Entonces, eso, al ver a Cristo, se te van a aclarar todas tus dudas. El cuestionar es muy dado del incrédulo, es muy dado de la persona. Lo primero que hace es cuestionar. Así que es muy claro todo esto. Por eso le dice, ven y ve. Al parecer Natanael no estaba bien informado de las Escrituras, porque él mismo dice que si a poco
podría venir algo bueno de Nazaret. Pero Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así que, según sabía mucho, pero no sabía tanto. Se enfocó más que había de nacer en Belén, que eso era otra realidad, pero también habría de ser llamado Nazareno. Y lo más extraño, que en ninguna parte del Antiguo Testamento existe este pasaje que a Jesús, que un profeta le haya dicho literalmente sería llamado Nazareno. Eso no existe. Pero el contexto es, ¿por qué? Porque el Nazareno es precisamente alguien que era despreciable, alguien que era aborrecido, alguien que no era bien visto. Y precisamente los profetas eso sí lo anunciaron, y todos, que Cristo sería despreciado por su gente, sería visto como algo malo. Entonces todo eso lo anunciaron. Entonces no está el pasaje en sí literalmente como en otras ocasiones, pero sí está el contexto. Así que también aquí vemos en Juan 7:41, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Exactamente, Cristo nació ahí, pero mucha gente no supo. Ustedes saben la historia. Así que eso era lo que él tenía más en la mente y tenía un poco de desconocimiento. Otra característica de sus discípulos es que llevan a otros a Cristo. Vemos aquí que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Vemos aquí que ahora Felipe, después de que él recibió el llamado, después que él vio a Cristo, ahora también él viene a buscar a otros hacia Cristo. Eso es lo que ocurre, es algo muy, muy normal. Así que vemos, dice, halló primero. Aquí vemos que tanto Felipe hace eso buscando a Natanael, como Andrés lo hizo con Pedro. Dice, halló primero a Simón Pedro, su hermano, y lo llamó y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Así que una vez que tú lo encuentras, haces que otros vengan también a hacer lo mismo. Eso es muy normal. Y eso dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Así que estos hombres que vieron la palabra que salió de la boca del Señor cuando fueron y moraron con Él aquella noche, aquella tarde, esas palabras no salieron vacías, se prosperan. Ahora ellos están llamando a otros a Cristo, están trayendo a otros a que vean a Cristo. Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Vemos aquí haciendo lo mismo exactamente. Escuchan la palabra y la predican. Le dijo Felipe, ven y ve, ¿verdad? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Aquí Felipe le está diciendo, están oyendo ahora, Felipe está llamando. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Esa es la importancia de predicar, es el proceso que el Señor hace. Una vez que tú te predica, una vez que tú conoces, una vez que tú sabes, vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a predicar al ser enviado por Dios, al ser escogido, al ser un discípulo de Cristo. Segunda de Pedro 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y otra vez, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que vemos nosotros que clarito está esto, que los discípulos, una vez que se convierten, ellos tienen el llamado de llamar a otros, de predicarle a otras personas. Una vez que ellos conocen estas verdades, no se van a quedar quietos. Y siempre se comienza por la casa, por los hijos, por las esposas, por la familia. Y después los amigos íntimos. Ese ha sido el proceso siempre. Y después empezamos por donde sea, por donde Dios nos mande. El versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí los teólogos
Unos dicen, se ve por qué, cuál es la afiliación de los teólogos. Unos empiezan a decir, no, lo que pasa que realmente Natanael era un hombre recto, era un hombre de Dios. Y en ese hombre no había engaño. Y dice, porque si no Jesús no hubiera dicho estas palabras. Pero estas palabras se me parecen mucho a las palabras de Mateo 19, donde se arrima el joven le dijo a Dios, cuando le dice qué tengo que hacer para ser salvo, Dios le dijo que cumpliera la ley y le hace mención de todos los puntos de la ley. Y el hombre le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo, lejos de contradecirle, le dice, ¿qué más te falta? Le dijo así también, y ya le dice que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Y allí miró que lo que estaba fallando era que amaba más sus riquezas que a Dios mismo. Así que aquí mismo vemos a un israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Por cuestionador. Ya viene cuestionando, ya viene incrédulo. No, eso es común en los israelitas. Esto no, en otras palabras, Cristo está diciendo, con esto no hay engaño que es israelita. Si no, no estuviera hablando así. Pero ya sabes que Dios cambia. Dios conoce a sus ovejas. Y este también era una de sus ovejas. Este era uno de sus discípulos y Dios lo conocía. Ahorita vamos a ver. 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, qué hermosas palabras. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Dios conoce a sus ovejas. Dios los conoce. Felipe le hace el llamado, pero Dios ya lo había conocido. Cuando nosotros le predicamos a una persona y se convierte, nosotros decimos, mira, qué hermoso, ¿verdad? Que esa persona, yo le prediqué el evangelio y ya está en Cristo. Es porque él viene a Cristo porque Dios ya lo conocía. Porque Dios ya sabe su nombre. Porque Dios ya lo vio. Es por eso. Aquí está bien Dios, ¿cómo los conoce? Jesús conoce a sus discípulos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, Él ya lo había conocido. También los predestinó, también lo escogió, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Él les hace el llamado por medio de hombres como nosotros. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y yo no he sido glorificado, pero Dios ya nos ve como si estuviéramos glorificados. Esto es la famosa cadena de oro. Es tan claro. Así que cuando nosotros le predicamos el evangelio a una persona, no desprecien el llamado como de parte de nosotros. Yo no le hago caso a ningún tonto. No, es que el llamado es de Dios. Pero Dios quiso que fuera así. Dios quiso que fuera Felipe el que te dijera. Dios quiso que fuera Juan, Marcos, Julano, quien sea. Dios quiso que fuera así. Pero es el llamado de Dios. No rechazas a la persona, rechazas a Dios. Como lo vemos aquí. ¿Por qué no fue Dios? Fue Felipe. Pero dice Dios, yo ya te conocía. Yo te vi desde que estabas debajo de la higuera. Él se sorprendió. Aquí dicen que cuando la Biblia calla la teología, hace bufeto, se vuelve loca. Dicen que seguro debajo de la higuera él estaba orando. Señor, muéstrame la verdad. Quiero encontrar el camino. Quiero encontrar algo. Seguro esto fue una respuesta a sus oraciones. Pero bueno, eso no puedo ser dogmático en eso, ¿verdad? Pero algo le vio haciendo debajo de la higuera. Y él sabía que estaba ahí. Así que vemos el 49. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, maestro. Le dijo maestro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira lo que lo ve. Lo ve como maestro, que eso es bueno, porque el maestro es la persona que le va a hablar de sí mismo. Jesús es el maestro de maestros, porque Él es el que no habla por su propia cuenta, sino que a todo lo que ve de Dios nos enseña. Él nos habla palabra de Dios. Él nos dice, les he dado a conocer tu nombre. Eso dice Cristo. Este maestro nos da a conocer a Dios. Y aquí vemos donde le dice, tú eres el Rey de Israel. Pero parece que se enfocó más por el Rey de Israel, Felipe, porque después mismo Felipe más adelante le dice que le muestre al Padre. Y le dice Jesús, tanto tiempo Felipe que he estado contigo y tú me dices que le muestre al Padre. Así que otra característica importante de sus discípulos, que buscan a su maestro.
que buscan al maestro. Y cuando hablamos de buscar al maestro es que no buscamos al Dios de nuestra mente, al Dios de nuestras necesidades, al Dios de nuestra imaginación, sino a Dios como maestro, al Dios que nos tiene algo que decir, al Dios que nos va a decir, nos va a mostrar cómo seguir, cómo llegar al cielo, al verdadero Dios. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Piensen que aquí estaba Juan con 2 de sus discípulos. Ahora ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Que ahí estaba Juan, el jovencito Juan, y Andrés, el hermano de Pedro. Y de pronto están con Juan el Bautista y ven a Cristo. Y fíjate lo que dice Juan de Cristo. No le dice: mira, ahí va el Rey de los Reyes. Ahí va el libertador de Israel. Les dice: mire, ahí está el Cordero. Eso es lo que les dice. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué representaba el Cordero? El Cordero, fíjense cómo presentó Juan a Dios. Lo presentó como el Cordero. El Cordero representaba sacrificio. El Cordero representa sustitución. El Cordero representa salvación. Cosas tan grandes que yo podría dar un sermón y no termino de cada una. Es el sacrificio, les está diciendo: este es el sacrificio que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos sabían lo que significaba el Cordero. Este es el que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero Pascual. Es el sacrificio para borrar cualquier pecado. Y también sabía lo que era la sustitución. Este es el que va a morir por nosotros, por nuestro pecado. Y nos va a dar su justicia perfecta a nosotros. Y también sabía lo que significaba la otra parte, salvación. ¿Por qué? Porque este es el camino al cielo. No hay salvación por ningún otro lado. Este es el sumo pontífice, ese es el único camino. Esta es la escalera, este es el único acceso al cielo. Subieron con el Cordero. ¿Ven qué manera de predicar? No se le predicaba otra cosa. Lo único que les digo: ahí va el Cordero. Y les digo cómo lo siguieron. El 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, estoy en el mismo contexto, les dijo. Son las primeras palabras que están aquí en el Evangelio de Juan de Cristo. La primera vez que Cristo abre sus labios, les dice Cristo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Lo estaban siguiendo y le pregunta: ¿qué buscáis? Es tan importante. Ese es el comienzo de toda la realidad. Cuando los hombres vienen a Cristo, parece que siempre Cristo les dijera a todos: ¿qué buscáis? ¿Me buscáis a mí? ¿O buscáis mis bienes? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas de mí? ¿Me buscas a mí o buscas mis bienes? ¿Me buscas como un cordero? Porque eso es lo que es Él. Él es el Cordero. Él no es el constructor de carros. Él no es el doctor. Aunque a todo, como dice Él, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás son añadiduras. Pero no te quedes con las añadiduras. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero del sacrificio. Esto es lo que le está mostrando aquí. Por eso le pregunta: ¿qué buscáis? En otras partes le dice que consideren el costo de seguir a Cristo. Porque Él mismo les está diciendo: las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nido, yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. Este es el Jacob que no tenía almohadas, se puso una piedrita para acostarse. Ese es lo que representaba a Jacob, como lo vamos a ver ahorita. En él estaba la simiente de Cristo. Él tenía esa bendición de la simiente. Así que eso es, por eso dice: ¿qué buscas? Porque si andas buscando otra cosa, en otro caso, en otra palabra les dice eso. Y entonces aquí le dice: ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le contestan con otra pregunta. Jesús le pregunta algo y como buenos israelitas ellos preguntan. En vez de, Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos ¿qué responden? ¿Dónde moras? O sea, le hacen otra pregunta a Él. Les dijo: venid y ved. Fue el otro sermón que prediqué. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día.
Se quedaron ahí, ¿por qué? Porque cuando tú quieres conocer a alguien vas a ir a su casa, querías pasar la tarde, era ya tarde, era la hora tarde, se quedaron toda la noche, querían oírlo hablar, querían saber dónde moraba, querían intimidar con él, lo querían a él, por eso fueron a su casa. O sea que ellos buscan conocerlo íntimamente, aprender de él, morar con él. Aquí estoy llegando a la mitad del sermón, ¿verdad? Así que este es el contexto. Ahora sí se fijaron cómo vamos a llegar a estas palabras. Ahora vamos a ver qué vieron en Jesús. Aquí, ese fue el llamado. Ven y ve, ven y ve, ven y ve. Mira aquí el Cordero, míralo. Ahorita vamos a ver qué vieron. Ahora ya vieron nosotros todo este contexto. Vamos a entender mejor estas palabras de Juan. Juan 1:50, respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, ahora sí ya entienden todo, ¿verdad? Porque ya estamos en contexto. Te dije, ¿a quién le está diciendo eso? A Natanael. Te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Esto te hizo creer? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, este es el famoso amén del Antiguo Testamento. Os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y este es el texto que nos va a llevar a Génesis 28. Allá está la ilustración que nos va a ayudar mucho a entender mejor el texto. No la interpretación, una ilustración. Allá tenemos una maqueta, una fotografía, algo que nos va a mostrar un símbolo. Acá nos va a mostrar qué es el verdad, para entender mejor esto. Para que vean la promesa hermosa que se estaba cumpliendo aquí. Génesis 28, versículo 10. Aquí vemos a Jacob después de que le hizo trampa a su hermano con todas esas cosas que estaba primero buscando hacer la primogenitura, después lo de la bendición, ya ven lo que hizo con su mamá. Se le disfrazó y hizo todo ese show para que su papá lo bendijera. Su papá estaba decidido a bendecir a su hermano. Y aquí lo vemos que después de que su hermano supo cómo le habían hecho, se enojó mucho y juró matarlo. Así que él viene huyendo y lo vemos lleno de miedo, huyendo, sin nada. Él estaba, muchos miran aquí a Jacob como inocente, como que él nomás buscaba la bendición de Dios. No, Isaac era riquísimo. Isaac era muy rico. Cuando Abraham heredó a Isaac, tenía más de 600 hombres nacidos en casa, eran esclavos nacidos en casa, sin contar mujeres y niños. Ya cuando recibió la herencia, era demasiada la herencia. Y aparte tenía plata y oro, que todo se lo dejó a Isaac. El primogénito era el dueño de todo y el que seguía le tenía que servir al hermano. Por eso era tanto amor a ser el primogénito. No crean que era porque de veras le interesaba la bendición que había. No, le interesaban las vacas, lo que tenía, los esclavos, el poder. Eso es lo que buscaba realmente Jacob. ¿Cómo lo sé? Ahorita lo van a ver ustedes aquí. Así que lo primero que vamos a ver aquí, que aquí viene asustado, temeroso. Pero él era el escogido. Él era el portador de la simiente santa, él era el bendito, y aquí lo ves lleno de miedo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, encontró ahí entre las piedras, y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. O sea, buscó una piedra y esa fue, no traía nada. Aquel que pensaba que iba a heredar muchísimo con la bendición, solo salió con un bastón en la mano y un montón de miedo. No tenía nada, no tenía como el Hijo del Hombre ni de dónde recostar su cabeza. Buscó una piedra, imagínate qué sabrosa almohada, se encontró una piedra. Y ahí se acostó. Así que la almohada de piedra, le digo yo. Vemos que Mateo 8:19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguirían donde quiera que vayas. Y Jesús ya sabía lo que quería Y le dice Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, como Hijo del Hombre, Jesús es prácticamente lo que sería el antitipo de Jacob. Así como Jacob no tenía ni dónde acostar su cabeza, que el Hijo del Hombre tampoco. Así que vemos aquí en el versículo 12
de esa misma historia, en Génesis dice, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Fíjese dónde estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por la escalera. Así que nosotros vemos nuestro texto que dice, y a los ángeles de Dios, aquí dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, no sobre la escalera, dice, sobre el Hijo del Hombre. Y acá es sobre la escalera. Jesús es esa escalera. Jesús es el acceso al cielo. Jesús es la escalera. Así que el sueño que tuvo Jacob en esos días, Dios le estaba mostrando al preocupado Jacob. A Jacob le decía, mira Jacob, entre tú y el cielo no te preocupes, hay un acceso, hay una escalera entre ti y el cielo, entre ti y Dios. Y los ángeles suben y bajan para asistirte. Tú estás bendito, tú estás protegido, no te preocupes, no tengas miedo. Eso es lo que le estaba mostrando Dios en eso. Y también estaba tipificando a Cristo, que Él es esa escalera. Los ángeles no actúan por propia cuenta. Los ángeles ni siquiera les pidas, porque ellos solo obedecen a Dios. Los ángeles solamente obedecen a Dios. No concentres tu mente en los ángeles, sino en Cristo, que Él es la escalera. Y Él no solo la escalera. Cristo aquí en el Evangelio de Juan, Cristo se comienza presentando que Él es el Verbo que se encarnó. Esa palabra que habló en el Antiguo Testamento se hizo carne y está habitando entre nosotros. El que hizo el cielo y la tierra ahora se hizo carne. Así que donde se apoyaba la escalera arriba era Cristo. Porque dice, nada de lo que fue hecho sin Él. Él era Dios. Así que Él es donde se apoyaba la escalera arriba porque Él era Dios. Aquí se presenta en el libro de Juan como Dios. Él era donde se apoyaba la escalera arriba, Él es la escalera y por si fuera poco, Él también es el Hijo del Hombre, como lo vi aquí. Ahora, sobre el Hijo del Hombre. Aquí el Hijo del Hombre que se presenta no como Dios, Cristo se presenta en el mismo Evangelio de Juan 1 como Dios y como Hijo de Hombre. Eso lo sabemos nosotros, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Es tanto donde la escalera se pone como donde la escalera termina y también es la escalera. Es como les digo, Cristo es la puerta del redil, pero también Él es el pastor de las ovejas. Cristo es tantas cosas. Cristo te dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Ese es nuestro Dios. Es todo lo que tengo que hacer simplemente aquí en las Escrituras, como lo ven, por donde quiera que le dé, siempre voy a estar predicando a Cristo. Porque todas las Escrituras hablan de Él. Así que eso es lo que estamos viendo aquí, a Cristo como la escalera. Esta es la escalera. Ahora vamos a ver la situación en la que se encontraba Jacob. Ahora vemos que Jacob no entendía nada. Ese era difícil de entenderlo. Ahorita ustedes ya lo entendieron todo, él no lo entendía. Esta es la bendición a la simiente santa. Esta es la bendición que tenía Jacob. Aquí en el 13 dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, fíjate lo que le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, tu abuelo, tu padre. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Acuérdense lo que acabamos de ver ahorita en la escuela dominical. La tierra y la descendencia. Dos cosas que estaban en el pacto de la promesa. La tierra y la descendencia. Y la simiente, él era portador de esa simiente. Ahorita la van a ver. Ya vimos dos, nos falta una. Veamos el 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Las tres cosas del pacto. Aquí las vemos. En tu simiente. Todo eso se le prometió. Todo eso le dijo Dios, tú eres portador de esta bendición. ¿Por qué? Porque de ti saldrá el Mesías, de ti saldrá la simiente santa. De ti saldrá el libertador, de ti saldrá esta escalera verdaderamente. Eso es lo que le dice Dios. Fíjate cómo lo que le dice. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Pero fíjate,
cuando se levanta el hombre en la carne, para que vea cómo somos nosotros. Imagínate qué hermosas cosas le prometió Dios. Ahora véalo cuando se despertó, cuando se levanta. Fíjate a lo que se levanta. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, oh, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es terrible porque somos pecadores. Es terrible porque sin el acceso, sin Cristo, eso es terrible. No nos podemos acercar. Pero con Cristo sí. Es como dijo Hebreo, la lectura que leyó el hermano Marcos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Empezó a acariciar hasta la piedrita esa donde se puso de almohada, para que veas por dónde le da el hombre. Y luego dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Pero miren, e hizo Jacob voto diciendo, aquí miren su oración, si fuere Dios conmigo y me guardare en ese viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, mira lo que dice, me tienes que dar pan para comer y ropa para vestir, y me vas a cuidar. Dios le acaba de prometer cosas tan hermosas y él está pidiendo pan y vestido, y si lo haces, entonces tú serás mi Dios. Y no tan solo eso, espérate, te la voy a poner más atractiva, le dice Jacob a Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti, y aparte te voy a dar el diezmo, como si Dios necesitara. El que dice, mío es la plata, mío es el oro, todavía tú le estás proponiendo. ¿Y por qué? Todo eso, Jacob. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas, Jacob? Acuérdate lo que Cristo preguntó. Yo busco pan y comida, y que no me pase nada, tengo miedo. Eso buscas nada más. Por eso Cristo pregunta, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué buscan de Dios? ¿Pan y comida? ¿Pan y comida? Estos no buscaron eso, estos buscaron al Cordero, al que quita el pecado del mundo. Estos buscaron el sacrificio que quita el pecado. Estos buscaron a Dios por lo que es Dios. No buscaron la pan y la comida. Eso buscan los gentiles. Nosotros eso se nos añade. Eso no buscamos nosotros. Fíjate la diferencia. Así que después de 20 años, Dios le recuerda su fidelidad. Cuando pasa 20 años, él se fue allá. Fíjate lo que hizo el hombre de Dios. Y es el hombre de Dios. Tanto que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mira lo que hizo en esos 20 años. Se fue y se puso a trabajar 7 por una mujer, 7 por la otra, y 7 por vacas, por ganado. Después de 20 años, dice Génesis 32, 1. Jacob siguió su camino. Bueno, eso es lo que hizo allá. Ya después se regresa después de 20 años. Y mírenlo cuando regresa. Ya viene de regreso. Ya se gastó 20 años allá. Allá trabajó por mujer. 7 años por una y 7 años por la otra y 6 por ganado y bienes. Así que ahora viene de regreso. Y Jacob siguió su camino después de que tuvo el encuentro con su suegro, que le tenía miedo, con Labán. Y siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Viene entrando al peligro, él viene con miedo de su hermano, y lo primero que viene Dios a recordarle con los ángeles, acuérdate lo que te dije, yo sigo fiel, mira los ángeles, tú estás protegido por mí, no tengas miedo. Pero mírenlo a él. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, o sea, campamento de ángeles. En el 3, y envió Jacob mensajeros delante de Esaú su hermano, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, estos 20 años. Y fíjense lo que dice, fíjense en lo que confía Jacob. Y tengo vacas, tengo asnos y tengo ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirle a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Fíjense a lo acapeló, a las vacas, a las ovejas, a los siervos y a las siervas. No hubiera dicho, tengo una escalera de acceso al cielo donde los ángeles vienen. Tengo un Dios que me prometió que sería mi Dios.
Tengo una bendición que no la puede cambiar nadie. Pero él no pensó en eso, como todos nosotros. Fíjate lo que él dijo. Así que le dice, tengo vacas y asnos. Y dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, pero el problema es que no venía solo. Y 400 hombres con él. Wow. Así que haber dicho, adiós vaquitas, no me sirvieron de nada. Viene con 400 hombres, este no viene a nada bueno. Me juró que me mataría. Así que se espantó. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué tenemos miedo? Porque no confiamos en Dios. No confiamos en sus promesas. Por eso tenemos miedo. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y fíjense cómo lo distribuyó. Y dijo, y fíjense la razón. ¿Cómo lo distribuyó y la razón por qué lo hizo así? Fíjense, si era un hombre como pensamos nosotros, ¿verdad? Era un hombre de Dios, sí. Y está en el cielo, sí. ¿Verdad? Pero miren cómo somos en la carne. Dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, está dándote la razón por qué distribuyó los campamentos. Para el otro escapar. Ahora vamos a ver cómo lo hizo. Vamos a ver qué le importaba más. Génesis 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, ya saben quién es Lea, una de sus mujeres, la que no amaba, y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, fíjense, las que menos le importaban. Dice, y luego a Lea y a sus niños, la que no quería. ¿Y a quién se guardó al último? Para correr si algo se ponía feo. A su Raquelita y su niño José. A esos, a ver, estos con esto, que maten a aquella, yo corro con Raquel. Pero Dios, él luchó con Dios. Y por eso cuando dice Dios, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué venció? Porque Dios no le iba a quitar la vida, porque él era un hombre que Dios lo iba a salvar. Porque era necio. Por eso allí venció, porque si no hubiera muerto él. Pero Dios lo descoyunta de su pie y cojeaba para que se acordara a cada paso de su vida. Que Dios iba a estar con él. Y días después, ¿qué pasó? Adiós Raquel, fue la primera que se murió. Al ratito, adiós José, también para él murió. Y al ratito, adiós Benjamín. Fue después que él por fin fue un hombre de Dios. Ahora sí entendió las cosas, que primero es Dios. Por fin al último entendió. Soltó todo, si he de perder todo, que así sea. Por eso cuando él bendijo a sus hijos, ahora sí habló sin parcialidad. Habló una bendición a cada quien, perfecta como tenía que ser. Cuando vino su hijo Josué, que era un hombre importantísimo, y le presentó a sus hijos, él cruzó las manos cuando dio la bendición. Y José se enojó. No, padre, no hagas eso. Esto es incorrecto. Yo sé lo que estoy haciendo. No quiero que cometas el error que yo cometí. No te dejes ir por tu corazón. Vamos a obedecer a Dios con lo que Dios dice. Eso era lo que estaba pasando aquí. Así que vemos nosotros, esto es bien importante de Jacob. Estos pasajes nos muestran más allá de cualquier duda que Cristo es esa escalera. Vamos a ver aquí a Cristo como esa escalera, como ese acceso al cielo. Ahora ya vimos nosotros lo que ilustraban esta hermosa historia de Génesis, ¿verdad? Nos está ilustrando a cómo Dios estaba haciendo esta hermosa provisión, esta hermosa bendición para nosotros. Que hay un acceso entre el hombre y Dios. Y Cristo está en ambas partes. Y aquí lo vamos a ver ya en un contexto doctrinal, como nos lo enseñan los amados apóstoles, cómo esto es así, ¿verdad? Más allá de cualquier duda, Cristo es la escalera. Lo vemos en estos pasajes. Vamos a ver Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Este es el Cordero. Aún el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Él es el sumo pontífice que intercede por nosotros. Él es la intersección, Él es la conexión entre Dios y el hombre.
Él es la intersección, Él es el camino. Cuando decimos somos pontífices, el Papa se cuelga ese título, pero la palabra pontífice significa precisamente como intercesor, también significa como puente, un puente. Entonces, pero él dice sumo pontífice, que sé que el Papa es el máximo puente, el máximo intercesor, y eso no es así. Este es el sumo pontífice, Cristo Jesús. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí vemos esta escalera, este abogado, esta gran ayuda, ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros, por medio de la fe, es que nos apropiamos de la justicia perfecta de Cristo, ¿verdad? Y es precisamente en esa confianza, en esa fe, es que sabemos que Él es el acceso con Dios y que Él es esa escalera, que tenemos ese camino garantizado al cielo, porque Él es ese camino, Él es esa verdad, Él es la vida eterna. Así que este es el mensaje. Así que ¿qué vieron los discípulos? Eso es lo que vieron, estas cosas grandosas. Ahora vamos a ver aplicación para la iglesia. La alegría sube y baja, ¿verdad? Cuando uno está alegre, eso puede estar alegre un ratito y al ratito una mala noticia y se nos quita la alegría. Pero el gozo en Cristo Jesús es para siempre. La Biblia habla de que en su presencia hay plenitud de gozo, que ahí las delicias son a su diestra, son para siempre. Ahora, ¿cómo puede ser verdad algo así? ¿Cómo un hombre puede tener tanto gozo siempre? Y hace rato estuve compartiendo con los hermanos, el ejemplo más grande que se me ocurre es que muchos cristianos, él me contaba, que siempre están diciendo, o para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas ayudan a bien. Son esa gente que sacan los versículos fuera de contexto. Pero ¿cómo podemos tener un gozo para siempre? ¿Cómo es verdad que los santos tienen ese gozo aún en las circunstancias malas? Y sí, lo tienen. Lo vemos en el caso de Daniel. ¿Te imaginas la mala noticia que le dieron a Daniel esa noche? ¿Sabes qué, Daniel? Vas a compartir esta noche con los leones hambrientos. Vas a estar en el foso de los leones. Vas a estar ahí, te van a comer. O sea, eso es una mala noticia. Se ponía que iba a pasar su peor noche. El que estaba siempre cerca de Dios, el amado del Señor, que nomás comenzaba a orar y ahí estaba el ángel listo para escuchar su oración. Ese amado de Dios iba a pasar esa noche con los leones. Y el emperador, el rey, que era el rey del imperio, que lo amaba, no pudo dormir en toda la noche angustiado. ¿Cómo se lo estarán comiendo? ¿Cómo yo no pude salvarlo? ¿Por qué? Porque las leyes de los medos y los persas no me dejaron salvarlo. Y angustiado no durmió. Imagínate a Daniel viendo los leones alrededor de él. ¿Te imaginas qué noche tan hermosa? Dios mío, qué grande eres. Cómo estos leones parecen gatitos domésticos a mi lado. Dios mío, toda esta noche estoy al lado de ellos y les cerraste la boca. ¿Te imaginas cómo estaba gozando? No era el lugar para gozar, pero él gozó toda la noche. Porque nadie lo tocó. Y sin embargo, ¿qué vemos? El rey que tenía la cama más hermosa, que mujeres criados para que le echaran viento, no pudo dormir. No pudo dormir. Y lo vemos con sus amigos de Daniel, en pleno horno ardiendo de lumbre, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque tenían la presencia de Cristo allí con ellos. No los destruyó el fuego, no les quemó sus ropas. Aún en las peores circunstancias, el gozo de Dios permanece con los creyentes que están cerca de Dios. Eso es lo que la gente no entiende. No, yo no puedo tener gozo mientras deba lo que debo. Yo no puedo tener gozo porque tú no sabes la situación. Mientras siga con esta mujer, yo nunca voy a tener gozo. Mientras estos hijos sigan siendo mis hijos, nunca voy a tener gozo. ¿Por qué? Pero es que eso nunca lo vas a terminar. Puedes cambiar 500 mujeres. Salomón cambió 1000 y no encontró el gozo. Allí no está el gozo. No lo vas a encontrar en las fortunas. Porque él era dueño de todo en su tiempo. La plata no tenía valor. Pero Cristo nos dice, acá hay algo más grande que Salomón. Acá vas a encontrar ese gozo. No importando las circunstancias, vas a tener gozo. Ese es el gozo que se encuentra en el Señor. Ese es el mensaje que quiero traer para la iglesia.
Aquí vemos el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oigan este texto. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, hay persecución, hay angustia. Sí, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Mi copa está rebosando delante de mis angustiadores. Aún con todos los problemas, mi copa está rebosando. Ese es el gozo que se experimenta con Dios, con el verdadero Dios. Ese es el mensaje que tengo para la iglesia. Que en Cristo Jesús, en ese acceso que nos abrió, en ese camino al cielo, hay plenitud de gozo. Así que no es como dicen, ay, que aquí estamos sufriendo. Sí, si no tienes a Cristo vas a sufrir. Pero si tienes a Cristo, aún con enfermedades vas a gozarte. Él puede darte ese gozo desconocido. De que aún en las peores circunstancias tú vas a sentir ese gozo del Señor. Aquí lo vemos en esta palabra de Dios. Enderezas mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Aún entre esos angustiadores la copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No nomás por ratitos. No, esa es la alegría que se queda. No, Él dice todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, para siempre. Eso es para la iglesia. Deja de verte a ti mismo y mira a Cristo. Para terminar, los que no lo siguen, una aplicación a los que están sin Cristo y no conocen el gozo del Señor. Aquí en Juan 5:42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirás. Porque estás buscando al anticristo, estás buscando al Dios de tus deseos, estás buscando al Dios que te dé lo que tú quieres, no al Dios del cielo, no al Dios que viene en el nombre de Dios, a este que estamos hablando. Dice, ¿cómo puedes vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros, ¿te importa más lo que digan los demás? ¿Te importa más la opinión del mundo que seguir? Así no vas a creer nunca. Dice, y no buscáis la gloria que viene de Dios. Así que todo lo contrario con Juan el Bautista. No era digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Solo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mira, para que tú veas, Juan, la Biblia dice, Dios dice, que de los que parieron las mujeres es el hombre más santo que ha pisado la tierra. Nunca tuvo una relación sexual con una mujer. Nunca, ni siquiera comió carne. Él era un nazareno consagrado a Dios desde pequeñito. A los 6 meses de edad se volvió loco cuando vio la presencia de Cristo aún en el vientre de María. Ese siempre fue un santo de los más santos. ¿Y sabes cómo se miraba ante la grandeza de nuestro Dios? Dice, no tan solo soy digno de lavarle los pies, no soy digno ni de comenzar a lavarle los pies, porque para lavar los pies tengo que quitarle las sandalias. Yo no puedo ni quisiera quitarle la correa a sus sandalias. No soy digno ni de lavar sus pies. Y nosotros, ¿cómo tenemos a Dios? Como nuestro criado. Así tenemos a Cristo, no como un Señor, no como lo que es. Eso es lo que está pasando con nosotros. Eso es lo que se confunde, porque buscamos la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Pero miren lo que hizo Juan. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Aquí vemos nosotros que la promesa sigue abierta, aún para cualquier persona, aún para cualquier pecador, que el que a mí viene no lo echo fuera, porque para eso Él descendió. Hermanos, más vale perro vivo que león muerto. Si estamos vivos tenemos esperanza, todos. Así que busquemos, oremos a Dios, que tenga misericordia de nosotros. Queremos verlo al Señor y tener comunión con Él. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este Salvador tan grande, por esta escalera santa, por este acceso al cielo, porque nos muestras a tu Hijo, Señor, como es, glorioso, como Salvador, como un gozo permanente, como un gozo que no está condicionado a nada, a ninguna circunstancia. Gracias por darnos a Cristo, Señor.
Te damos gracias, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.